Veremos lo que son comandos básicos de administración de SQL Server. Primeramente vamos a aprender cómo crear una base de datos, pero también vamos a establecer en qué lugar lo vamos a guardar. Por ejemplo, acá hemos creado en la unidad C una carpeta llamada base de datos en la cual se van a guardar lo que son los archivos LDF y MDF. El archivo MDF que representa el archivo principal de la base de datos. Y tenemos el archivo LDF que representa lo que es el log de esa base de datos. Si nosotros verificamos, por acá tengo instaladas dos instancias, nos vamos a esta carpeta donde están los datos, podemos ver dos tipos de archivo, el MDF y lo que es el LDF. Ahora, nos hemos conectado acá a nuestra base de datos. En este caso hemos utilizado lo que es la autenticación de Windows. Si no aparece por acá la conexión, podemos darle a explorar y seleccionamos una de las instancias que se encuentran instaladas. Le damos OK y utilizamos la autenticación de Windows. Ahora hacemos clic en New Query y vamos a empezar a crear nuestra consulta. Toda consulta principal de administración que altera o maneja una base de datos la vamos a utilizar teniendo seleccionada la que es la base de datos master, que es la base de datos principal del motor de base de datos. Seleccionamos y ejecutamos. Ahora que tenemos seleccionada nuestra base de datos, vamos a crear una. Lo hacemos con el comando create database y le damos un nombre a nuestra base de datos. En este caso le vamos a poner tienda. Le vamos a poner simplemente tienda. Ahora vamos a especificar a dónde queremos que se guarden esos archivos. Utilizamos la cláusula on y abrimos y cerramos paréntesis. Primeramente vamos a especificar lo que es un identificador de esa base de datos. Utilizamos el parámetro name. En este caso le vamos a poner tienda-dat para identificar que estos son los datos principales de la base de datos. Este es un identificador interno que utiliza el motor de base de datos para poder diferenciar cada base de datos. Ahora especificamos el nombre del archivo donde lo vamos a guardar, que en este caso lo vamos a guardar en la unidad C, database, y lo vamos a guardar con el nombre tienda.mdf. MDF que es la extensión para la base de datos. Ahora vamos a especificar lo que es el tamaño inicial. Podemos especificar el tamaño inicial en megabytes, en gigabytes y en kilobytes y en terabytes, que ese va a ser el tamaño inicial que va a tener nuestra base de datos para reservar ese espacio. El valor por defecto que utiliza son megabytes. En este caso le vamos a poner un valor de 1024 que podemos colocarlo simplemente como 1024 o le colocamos 1024 MB. En este caso, como es un giga, podemos utilizar simplemente un GB para especificar que va a ser un giga. Ahora vamos a especificar lo que es el tamaño máximo que va a tener nuestra base de datos. Quiere decir, es el tamaño máximo una vez que se llegue a esa capacidad de datos, la base de datos ya no va a seguir creciendo, simplemente se va a quedar hasta ahí. Pero en este caso igualmente podemos especificar valores en megabytes, gigabytes, kilobytes o terabytes. En este caso le vamos a dar un tamaño ilimitado. No va a tener ningún límite en nuestra base de datos. Ahora vamos a especificar algo muy importante, que es el crecimiento que va a tener nuestra base de datos. Porque es muy importante, nosotros tenemos un tamaño inicial de 1 giga, pero ¿qué va a pasar cuando llegue a ese giga de espacio? Pues la base de datos, como es ilimitada, va a tener que crecer, pero ¿cuánto espacio va a crecer una vez llegue a este punto? Eso es algo muy importante. Tenemos que analizar bien la cantidad que queremos que crezca, porque si nosotros lo especificamos por defecto, el valor inicial es de 8 megabytes. Si nosotros creamos la base de datos utilizando los formularios, crea una base de 8 megabytes y tiene un crecimiento de 4 megabytes, si no me equivoco. El problema es que si es una base de datos con demasiadas transacciones que crece demasiado rápido,
Esto va a bajar el rendimiento, porque imagínense que se generen 8 megabytes de datos cada minuto. Quiere decir que cada minuto esa base de datos va a tener que estar creciendo y creciendo y creciendo. Va a tener que estar reservando a cada minuto esos 4 megabytes adicionales, lo cual significa que va a bajar el rendimiento del motor, porque cada vez que llegue al límite de capacidad va a tener que bloquear los procesos, va a tener que bloquear el disco duro para poder resolver esos 4 megabytes adicionales. Y eso es algo que tenemos que evitar, que la base de datos esté creciendo, a que esté reservando espacio a cada momento. Por lo tanto, le vamos a dejar un tamaño de 1 GB y le vamos a dar un crecimiento de 100 megabytes, que realmente son muchos datos. Para que llegue a 100 megabytes se ocupa bastante información. Ahora ya tenemos lo principal, que es el nombre de nuestro identificador único de este archivo, a donde lo vamos a guardar, el tamaño inicial, el tamaño máximo que es ilimitado y qué tanto va a crecer. Otro archivo importante es lo que es el archivo de log, donde registra todas las alertas, todas las advertencias generadas por el motor de base de datos para esa base. De igual manera lleva los mismos datos, lleva el nombre, en este caso le ponemos tienda log para diferenciarlo, le damos file name, que lo vamos a guardar siempre en la misma ruta, database tienda.ldf, que es la L de log, que sería log data file, y master data file, si no me equivoco serían las iniciales. Entonces tenemos acá en nuestro archivo tienda LDF, le damos un tamaño máximo. En este caso le vamos a dar un tamaño máximo de 5 GB, solamente para ejemplificar. Vamos a tener un crecimiento que se recomienda que el crecimiento sea de la mitad, bueno, que sea del 10% o de la mitad de este archivo. Le podemos especificar también con porcentaje. Le vamos a poner que va a tener un crecimiento del 10% del tamaño de la base de datos. Así que si nosotros verificamos aquí en mi carpeta, no tengo ningún archivo creado, así que ejecuto mi sentencia. Voy a seleccionar esto de acá y me dice que ya está creada. Así que si yo verifico acá, podemos ver que ya tenemos creada nuestra base de datos. Por acá tenemos un archivo, bueno, le dejé 8 megabytes. No le especifiqué un tamaño inicial. Vamos a eliminar la base de datos, solo para verificar. Vamos a darle para eliminar, ejecutamos drop database tienda. Si podemos ver que como no define un tamaño inicial, el tamaño por defecto es de 8 megabytes. Voy a eliminarla y volver a crearla. Size. En este caso le vamos a poner el tamaño de la capacidad, que sería 512 megabytes, que es lo recomendado. Aquí nos falta esta coma. Así que tomamos otra vez este código y ejecutamos. Y ahora ya aparece aquí mi archivo de 512 megabytes y nuestro archivo de 1 gigabyte. Si queremos listar toda la base de datos que se encuentra creada, ejecutamos select name database id create date from sys.databases. Y acá podemos ver todas las bases de datos que se encuentran creadas. Entonces acá tenemos las bases de datos que existen, su identificador y la fecha en la que fueron creados. Vamos a verificar todos los campos simplemente con asterisco. Y acá podemos ver toda la información de lo que es la base de datos, toda la información principal. Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar lo que es el tamaño de la base de datos? Para cambiar el tamaño de la base de datos, vamos a utilizar alter database. Recordemos que siempre tenemos que tener seleccionada la base de datos master. Siempre tenemos que tenerla seleccionada, pero nos corroboramos de eso. Escribimos alter database. En este caso le vamos a poner acá tienda. Y vamos a escribir modify file. Y vamos a especificar cuál es el archivo que nosotros vamos a modificar. Aquí es donde vamos a utilizar lo que es este nombre. Tienda-log o tienda-dat, ya sea cualquiera de los dos archivos que vayamos a utilizar.
Así que escribo por acá name tienda-log y le vamos a cambiar el tamaño. En este caso vamos a poner el tamaño de que siempre tiene que ser un tamaño mayor al actual. En este caso tiene un tamaño de 512, así que le voy a poner un tamaño de 1024. Simplemente ese valor vamos a cambiar. Así que podemos verificar que tiene un tamaño de 512. Ejecuto. Y ahora va a tener el tamaño de 1 GB. Entonces de la misma manera nosotros tenemos que cambiarlo por medio del identificador que hemos agregado acá. Por eso por medio de ese nombre podemos modificar lo que es el log o podemos modificar también lo que es el dato. Algo más que nosotros podemos realizar es modificar el nombre de la base de datos. Para modificarlo igualmente verificamos que estemos en master. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer. Primeramente, para modificar el nombre de una base de datos, tenemos que evitar o cerrar todas las conexiones que estén hacia esa base. Lo que hacemos es cambiar la base de datos a un modo usuario único para cerrar todas las conexiones para evitar que se esté utilizando y así poder ejecutar nuestra operación. Ejecutamos alter database, ponemos el nombre de la base de datos y la colocamos en modo usuario único, set single user. Con esto vamos a evitar que se puedan realizar más conexiones. Solamente esta conexión que tengo abierta va a funcionar, solamente una a la vez. Pero aquí también hay algo más importante. Si yo ejecuto este comando y la base de datos esté en uso, va a esperar a que todas las transacciones, a que todas las conexiones finalicen para poder colocarla en modo usuario único. El problema es que si es una base de datos que tiene muchas transacciones, nunca va a lograr liberarla para poder poner en modo único. Para esto tenemos que ejecutar el comando will rollback immediate, que lo que hace es cerrar todas las conexiones. Es immediate. Cerrar todas las conexiones y también las transacciones les hace un rollback, las devuelve a su estado anterior. Una vez cierra cualquier operación que se esté ejecutando, lo va a cerrar, la va a eliminar y va a desconectar a todos los usuarios y sin ninguna restricción. Entonces ahora sí va a poder colocar la base de datos en modo usuario único. Así que ejecutamos este comando. Ahora si yo verifico por acá, inclusive cuando se pone en modo usuario único, la base de datos se tarda un poco más en cargar. Aquí podemos ver que tiene un icono que me representa que está en modo usuario único. Aquí de single user y yo no puedo acceder porque yo ya tengo una conexión abierta acá. No puedo acceder a estos datos. Ahora ya la puedo modificar. Así que escribo alter database tienda y le voy a poner aquí modify name y le voy a poner tienda sb. Bueno, modify name igual tienda sb. Ahora ya lo puedo modificar. Ejecuto. La tienda ya está abierta. Creo que es por esta conexión que tengo acá. Voy a ejecutar por acá. Ahora sí, es que cada vez que abro una pestaña cuenta como una conexión más, así que me estaba tomando la otra. Entonces ahora ya le pude cambiar el nombre. Es muy importante cerrar también todas las pestañas. Ahora tengo que regresarla. Bueno, si yo recargo acá, vemos que ahora ya tiene el nombre tienda SB, pero sigue en modo usuario único. Para regresarla al modo multiusuario, ejecutamos alter database. En este caso utilizamos el nombre nuevo y la ponemos set multi user. Simplemente vamos a ejecutar esto. Recargamos y vemos que ahora ya tenemos este acceso. Ya podemos realizar varias conexiones a la vez. Entonces de esa manera es como nosotros manipulamos lo que es nuestra base de datos.